un hombre, a una familia, precisamente porque Dios busca una descendencia que le ame, que le sirva, que esté dispuesto a caminar con Él y que pueda valorar realmente la presencia de Dios. Y sobre todo guardar sus mandamientos, que es lo que Dios pide de nosotros. Y sigue leyendo el pasaje, dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Está hablando de tener una esposa que le seamos fiel, que le amemos, que le sirvamos, que podamos estar juntos, unánimes, que sea para siempre hasta que la muerte nos separe. De hecho, es un propósito que hacemos y un juramento cuando nos casamos, decimos que hasta que la muerte los separe. Entonces Dios está diciendo a través del profeta Malaquías que Dios hizo esa descendencia, hizo un matrimonio para que fueran fieles a Dios y a Él hasta el final y que se pudieran disfrutar unos a otros. Dice la Escritura: recréate con la mujer de tu juventud. Está hablando de que puedes disfrutar a tu esposa y a la vez a tu familia y a tus hijos. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos hable, que nos bendiga y que tome el control de nuestras vidas? Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por permitirnos estar juntos. Gracias por tu fidelidad y tu bondad. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Bendícenos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que realmente encuentres muchas descendencias para ti, Señor. Que te demos la gloria y la honra. Muchas gracias, Jesús. Amén. Meditaba en el pasaje y estaba leyendo por allá algunos artículos, libros acerca de lo que es la descendencia. Y algo que veía es que Dios tiene la mirada en cada uno de nosotros como familias, como esposos, como esposa. Que Dios, dice la Escritura, que Él hizo uno porque buscaba una descendencia. Eso quiere decir que Dios está poniendo sus ojos sobre nosotros constantemente todos los días, porque Él está buscando una descendencia. Entonces, una descendencia que podamos disfrutar, caminar con Dios y que podamos ir hacia adelante. Creo que todos tenemos un principio cuando nos llegamos a casar. Incluso si usted no es casado, usted anhela casarse algún día, porque muchas veces la gente dice, bueno, si llego a ya en mi vejez, ¿quién me va a ayudar? O simplemente muere papá, mamá y dicen, me voy a quedar solo. Y llega un momento en que piensan en casarse, en tener una pareja, una persona a su lado. Y bueno, vemos que efectivamente muchos llegan a casarse. Lamentablemente, muchos matrimonios no entienden el por qué casarse, no entienden cuál es el propósito o cuál es la bendición. Algunos el matrimonio ya se les ha hecho una cruz, una carga, algo pesado, en el cual llegan a decir, yo no sé para qué me casé, de haber sabido no me caso con tal persona, yo seguiría en mi soltería, etcétera, etcétera, preguntas que se hacen. Y bueno, y algunos se casaron quizás por la circunstancia, otros porque querían salir de la casa, otros porque querían sentirse libres y algunos quizás por otras circunstancias que tuvieron que ver en sus vidas y dijeron, pues me caso, pero no entendían claramente lo que era el matrimonio, ni lo que tenía que pasar, ni suceder. Bueno, quisiera dar unas estadísticas de lo que habla el INEGI aquí en México acerca de los matrimonios. Dice, en el año 2011, por cada 100 matrimonios había 16 divorcios. Fíjese, por cada 100 matrimonios había 16 divorcios en el 2011. Dice, a partir del 2015, esta cifra se elevó a más de 20 divorcios. En el 2019, el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue de 32 y en el 2020 se registraron 28 divorcios por cada 100 matrimonios. O sea, quiere decir que la cifra va en aumento, ¿sí? Donde la gente se casa y se divorcia. Algunos jóvenes hoy ya no se casan, dicen, no, pues ¿para qué nos casamos? Si al rato nos vamos a divorciar, mejor así nos quedamos y si nos comprendemos bien y si no, pues tú por tu lado, yo por el mío. Entonces, estamos hablando de matrimonios que se casan, pero ¿cuántos el día de hoy ya no se casan? Agréguele que hoy está muy de moda lo que son los homosexuales, las lesbianas, donde por ahí algunas iglesias, incluso creo que el Papa ya dijo que va a permitir que haya mujeres sacerdotas y que puedan casar a los homosexuales y lesbianas, ¿sí? Entonces, imagínese lo que está sucediendo hoy a nivel mundial.
Sin embargo, vemos que Dios nunca pensó en eso. Dios siempre buscó una descendencia para que podamos nosotros disfrutar y sobre todo que Dios estuviera con nosotros realmente gobernando nuestras vidas y nosotros alabando a Dios y dándole la gloria como Él se lo merece. Por eso le repito, muchas personas se casan y no saben por qué se casaron. A estas alturas se arrepienten de haberse casado, otros están pensando ya en el divorcio, incluso cuántos han llegado a los pies de Cristo pensando en ese divorcio. Ya a punto de divorciarse, ya estaban los papeles en proceso para el divorcio. Y la pregunta es si los hijos con quién se van, dónde se quedan. Algunos quedan rodando, otros quedan con papá, con mamá, y así como si fuera a ver a quién le toca, ¿no? Yo voy cada fin de semana y me los dejas en vacaciones, yo me los quedo. ¿Y los hijos qué? ¿Qué culpa tienen los hijos? Entonces la gente no piensa realmente en lo que Dios quiere en su matrimonio. Y a final de cuentas, quienes terminan pagando los platos rotos siempre es Dios y los hijos. Esa es una realidad. Y bueno, y lo que se deja ver en los hijos, pues lo que se crió en la familia o el mal testimonio, posiblemente ellos lo vuelven a hacer también. Ok, quisiera contar una historia un poquito para pasar ya a los pasajes. En una ocasión, hace bastantes años, una mujer se me acerca y me dice, quiero divorciarme de mi esposo. Le digo, ¿por qué? Si tu esposo está bien. Dice, no, le digo, es responsable, le echa ganas. No, dice, es que él tiene una enfermedad en la cual es incurable y yo no pienso estar toda la vida tratando con él, ¿no? Bueno, él tenía una malformación, se le estaban malformando sus huesos, ya casi no podía caminar, pero aún así trabajaba, era responsable. Y le dije, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso, porque tú hiciste un pacto que hasta que la muerte los separe. No habla de la enfermedad, dice, sí, pero yo quiero tener una carga. Y ya rascándole un poquito hacia la familia, le digo, a ver, ¿cuántos de tu familia están divorciados? Dice, mi mamá, mi abuelita y mi bisabuela. Y tú vas a ser la que sigues. ¿Qué testimonio le estás dando a tus hijos? A final de cuentas terminó divorciándose. Pero si te das cuenta, ya había una cadenita de divorcios. ¿Cuántas familias están en esa función o de mal testimonio y se les hace fácil divorciarse sin entender los planes y propósitos que Dios tuvo al crear al hombre y a la mujer? Vamos al Génesis capítulo 1, verso 26, vemos lo que Dios está haciendo y cuál fue el propósito. Dice Malaquías que Dios hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios. Y dice, ¿por qué uno? Pudiendo haber hecho tantos hombres y tantas mujeres, porque él buscaba una familia que realmente le amara y le sirviera. Dice así, Génesis 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Se dan cuenta? Aquí ya vemos un principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hizo al hombre conforme a su naturaleza de Dios, no lo hizo pecador. Porque muchos el día de hoy dicen que el pecado de Adán y Eva se nos transmitió a nosotros y que el pecado original lo tenemos arraigado en nuestras almas. No es cierto. Todo el hombre que nace y usted ve a un niño, a un bebé, que tiene la característica y tiene el carácter de Dios. Porque un niño usted le pega injustamente y al rato viene y lo abraza, le da un beso, pasa por alto las ofensas, lo ama. Usted ve el rostro de un bebé y dice, ese es un ángel. ¿Por qué? Porque tiene la característica de Dios, el carácter de Dios. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, lo podemos ver en Génesis. ¿Qué sucedió? Dice que Dios hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, y señoree los peces del mar, las aves, etcétera, etcétera. ¿Sí? El verso 27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. O sea, Dios ya tenía un plan trazado. Voy a hacer a un hombre y voy a hacer a una mujer, a imagen mía, con el amor mío, con las características, la santidad, etcétera, etcétera. Por eso es que Dios, al crear al hombre y a la mujer, tenía una relación Dios con él. ¿Por qué? Porque había una santidad, no había pecado, y cuando vino el pecado, Dios se separa de ellos. Pero bueno, vamos a ir viéndolo más adelante. Dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves, los cielos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Dios? Que le hizo al hombre, a la mujer, le dice que los bendijo
y dijo algo importante: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Está hablando de una descendencia. Es normal que un matrimonio se case y tenga hijos. ¿Qué podemos ver hoy? Jóvenes que se casan y que dicen: no, yo me voy a esperar, nos vamos a esperar a tener hijos. ¿Y por qué? Porque hay muchos gastos que no alcanza y luego para alimentarlos, los pañales, etcétera. Y yo siempre les hago esa pregunta a los jóvenes que me dicen eso. Imagínate hace 30 años, 40 años, cuando las familias tenían 6, 8, 10 hijos, hasta 12 o más, ¿cómo le hacían para alimentarlos? Y no teníamos lo que tenemos hoy. Aparte de eso, esas familias, tú puedes ver cómo Dios les bendecía, porque aún la mamá se quedaba cuidando a los hijos, no andaba trabajando, y el hombre suplía las necesidades en casa. Entonces tú ves ahí claramente que se cumplía el mandamiento, que más adelante Dios lo dio en Génesis, ¿no? Cuando el hombre pecó, está mandando a la mujer crear hijos y al varón suplir las necesidades en casa. Entonces había un orden claro y Dios les bendecía. Hoy trabajan los dos, no les alcanzan y no quiere tener hijos. La pregunta es: ¿por qué? ¿Será grato delante de los ojos de Dios eso? Claro que no, porque Dios está dando un mandamiento, que es necesario fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, que haya familias que realmente sepan el propósito incluso por el cual se casan. ¿Qué más vemos en Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que Dios hizo uno, lo que dice Malaquías, y buscaba la descendencia. Una mujer, una familia, hijos que realmente estuvieran cerca de Dios. En Génesis 2:18 vemos que dice Dios también: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos algo importante. El hombre, después de los 20 años, ya en un más razonamiento, piensa en casarse, pero ya empieza más centrado. Ya no es como el joven que de 15 a 18 años se quiere casar. ¿Sí? Es la etapa donde muchos se casan, muchos tienen relaciones, se embarazan, etcétera, y truncan sus carreras. Pero ¿qué sucede? El hombre ya después de los 19, 20 dice: qué bueno que no me casé a esa edad. Hoy voy a trabajar, voy a tener un futuro, voy a hacer esto, y ya razona. Entonces, al hacer esto, también dice: pero no me quiero quedar solo. Necesito a alguien que me ayude, alguien que esté conmigo, alguien que me ame, alguien que me sirva, o viceversa. Si es cristiano, dirá lo contrario: voy a amarla, voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces se complementa lo que Dios está diciendo. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, le va a hacer ayuda idónea, y ahí viene precisamente la mujer. Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No hizo otro hombre, no hizo una mujer con otra mujer. Dice que Dios hizo a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque vio que Adán estaba triste, necesitaba una pareja, necesitaba un matrimonio, y bueno, Dios hace a la mujer, y dice aquí la escritura: y la trajo al hombre. Varón, ¿quién es el que te da la esposa? Dios. Él siempre nos la trae, ¿sí? Y piensa y sabe Dios que es lo mejor. Lamentablemente, al no conocer el carácter de la mujer y el carácter del varón, ahí ya es donde truncan los pensamientos, los planes, y piensan que ya eso no es de Dios. Seas impío o seas cristiano, yo creo que Dios puso a tu esposa, a tu esposo, porque Dios no quiso darte algo malo, pero había un propósito: que se pudieran amar, servir, como dice la Escritura. Entonces, Adán, al ver a la mujer, ¿qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí Dios pensó ya en nosotros, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Adán y Eva no tenían papás, sin embargo, él pensó en nosotros. Y es importante
estar separados como familia de los padres. ¿Por qué? Porque va a haber muchos problemas si tú empiezas a estar viviendo con tus padres. ¿Por qué? Porque si estás con la casa de ella, pues la van a defender a ella. Y si estás en la casa de él, pues lo van a defender a él. Por eso dice Dios, sepárense. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que se está cumpliendo el propósito que Dios hizo. Un varón, una persona, un matrimonio, una mujer, una familia. Era lo que Dios dice, una descendencia para Dios. Y entonces, en Génesis 4:1 vemos que bueno, aquí vienen los hijos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, ¿qué vemos? ¿Quién da los hijos? ¿Fue por consecuencia, por casualidad que vinieron los hijos? No, el que da los hijos es Dios, y lo dice aquí Eva claramente. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por eso es que muchas familias que hacen hoy creen que los bebés que abortan pues son nada más por una aventura que vino el bebé. No, yo creo que Dios tiene un propósito con ese bebé y con esa madre. Y ese hombre con el cual participó para embarazarse, tiene un propósito Dios. Pero la gente en su soberbia, en su egoísmo, ¿qué hacen? Yo no lo quiero, hazle como quieras. Y la otra dice, yo tampoco lo quiero, pues voy y lo aborto, ¿no? Pero están matando a su hijo. Están en contra de la voluntad de Dios. Se están volviendo unos asesinos, los dos. ¿Sí? Los dos son asesinos delante de Dios. Aunque diga la gente, no, pero que antes de los 3 meses no hay ningún problema. Desde el momento que hay una fecundación, ya es un bebé, Dios te está dando vida y estás truncando tú los planes de Dios para tus hijos y tu familia. En pocas palabras, si Dios te está dando un hijo, ¿por qué? Porque quiere una descendencia para Él. No es para tu egoísmo, es para Dios, es para glorificar su nombre. Entonces, vemos que Dios le dio los hijos a Adán, a Eva, porque esperaba esa descendencia. Para esas alturas, Adán y Eva ya habían pecado. Ya Dios los había desterrado del paraíso, sin embargo, aún Dios les bendijo en esa forma. ¿Qué más vemos? Aquí es donde viene la gran tragedia, después de que el hombre pecó, la mujer pecó. Entonces sucede una tragedia que los planes de Dios se truncaron. Se truncaron desde el momento que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, no le dieron la gloria a Cristo. Después vienen los hijos, Dios queriéndoles bendecir, y viene una tragedia. Y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Se comete el primer asesinato. ¿Sí? Recordemos que Caín tuvo celos de Abel, de cómo le ofreció el sacrificio. Dios le dijo, oye, ¿qué tienes en tu corazón? Si bien haces, no serás enaltecido, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Dios le estaba diciendo lo que estaba en su corazón. Invita a Abel a salir al campo y ahí lo mata. Y luego le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? Y en vez de decir, ¿sabes qué? Pues lo maté y cometí un gran pecado, perdóname. La soberbia, ¿no? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? Y ahí es donde se truncó el propósito de Dios, una descendencia. ¿Sí? ¿Cuántas personas el día de hoy le hacen lo mismo a Dios? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué acaso yo la tengo que andar cuidando? ¿Acaso yo tengo que hacer esto? Y viene el reclamo hacia Dios. Si te das cuenta también, ¿por qué Eva pecó? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? Andaba sola. ¿Sí? Yo no sé hasta dónde le advirtió a Adán que no hiciera eso, pero pues viene y después come del fruto prohibido, y en vez de que Adán la reprenda y haga lo que sea, pues participa del pecado con ella. Se hizo uno con ella en vez de que se hiciera uno con Dios. Vinieron las consecuencias. ¿Cuántas personas hacen lo mismo? En una ocasión, hace ya bastante tiempo, se acerca a una persona, a un hermano, a un predicador, y le dice, oye, te quiero comentar, es que mi esposa pues
anda con otro. Y quisiera ver qué me aconsejas. Y el hermano lo primero que le dijo es, ¿y tú dónde estabas? Para que tu esposa no cayera en el adulterio. ¿Qué estabas haciendo? Es una buena pregunta, ¿no? Y ahí es donde la gente descuida el propósito de Dios, el que Dios quiere una descendencia, donde la gente se desvía del plan de Dios, y aquí Adán y Eva se desviaron del plan de Dios, ya no había esa relación Dios y el hombre, porque desde el momento que el hombre peca, se aparta de Dios, y entonces vienen las tragedias, la persona deja de buscar a Cristo. Y por eso es que tu familia, si te das cuenta, al no buscar a Dios, al no obedecer, han venido muchas consecuencias. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo, mujer? A lo mejor están amargados, peleados, a punto de divorciarse, ya no quieren nada y lo último que buscan es la reconciliación con Dios. Entonces, es algo importante que aquí sucedió. Había un propósito, se trunca. ¿Qué sucedió más adelante a raíz de todo eso? En Génesis 6:5 vemos una gran tragedia, de lo cual Dios no quería hacerlo y vino y lo tuvo que hacer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El plan de Dios se había truncado, empieza a aumentar la maldad, los planes de las familias estaban truncadas y la gente hacía lo que bien le parecía. Se fueron a los peores pecados. Llegó ante la presencia de Dios la maldad, y dice la escritura que era mucha en la tierra y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagínate, no era buscar a Dios, era buscar el mal constantemente. La gente para hacer lo bueno no saben hacerlo, pero para hacer el mal lo hacen bien claro. ¿Sí me explico? La fornicación, la joven le dice, no andes con novios, no sé cómo le hace, se esconde y al rato sale embarazada. Bueno, y luego no saben cómo arrepentirse. Entonces, ¿qué hace aquí? Dice que el pecado llegó hasta la presencia de Dios, las familias enteras se desviaron, el último que podían buscar era a Dios, sino que buscaban sus propios placeres, de lo cual estamos viviendo el mismo día de hoy. La gente busca a Dios por religión, pero no quieren arreglar su vida con Dios, no quieren caminar con Dios, y la maldad está llegando ante la presencia de Dios, y los juicios de Dios ya están en la tierra. Están completamente los terremotos, las situaciones que estamos viviendo, las guerras, todo se está cumpliendo. ¿Cuántas familias buscarán a Dios? ¿Cuántas familias se entregarán a Cristo realmente? Dice que era de continuo solamente al mal. ¿Y qué sucedió? Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió, imagínate, para que Dios haya arrepentido de haber creado a Adán y a Eva, cómo estaba la maldad, cómo había crecido. Y dice que le dolió en su corazón. Todo lo que la gente hace, Dios lo ve. Todo lo que sucede en tu casa, Dios lo ve. Toda la situación que estás viviendo con tus hijos, Dios lo ve. Porque los ojos de Dios están para buscar una descendencia. Están sobre nosotros. Entonces no le puedes ocultar a Dios que aparentemente todo va bien y das una apariencia de la gente que todo va bien como familia, pero te das cuenta que realmente no es así, porque Dios siempre lo va a descubrir. Dice que le dolió en su corazón y Dios destruyó al mundo. Es lo que se le conoce como el diluvio. Pero dentro de todas esas generaciones, Dios encontró a una persona justa. Y en el Génesis 7:1 vemos que dice Dios, y dijo luego Jehová a Noé, su nombre es Noé, dice la escritura, ¿qué características tenía este hombre? Le dice, entra tú y tu casa en el arca, porque en ti he visto justo, te he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjate, de tantas personas que había, Dios buscó solamente y encontró a uno, a Noé, y vio que Noé era íntegro ante su familia, que había llevado a sus pies a Dios a sus hijos, que su esposa estaba bien con Dios. Fíjate, de tanta multitud que había ya, solamente un matrimonio, una familia. Y dice Dios, en ti te he encontrado justo, te he visto justo, porque Dios está buscando entre nosotros
quien le alabe y quien le adore. Bueno, en Génesis 7:7 dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Fueron 8 en total los que se salvaron de toda esa perversa generación que murió, ¿sí? Y entonces Dios vuelve otra vez a poner su mirada en una familia, en un hombre, porque quiere levantar esa descendencia. ¿Qué sucede después? Vino el diluvio, estuvieron 40 días, aproximadamente estuvieron más de 100 días en el agua de aquí que bajaran, se secaban. Cuando realmente ya sucedió todo eso, dice las Escrituras en Génesis 8:18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ya ha pasado casi un año o un año donde Dios había traído el diluvio en que secaban la tierra, etcétera. Entonces aquí se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ya no fue Adán, ya no fue Eva, ya no fueron Caín y Abel, ya fueron 8, ¿sí? En los cuales también, si vemos, eran matrimonios, en el cual Dios quería levantar y estaba levantando ya una descendencia. En el Génesis 8:20 al 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Cuando salieron del arca, Noé lo primero que hizo fue edificar un altar a Jehová, y tomó de todo el animal limpio y de todas las aves limpias, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Fíjate, a Dios le agradó que realmente esa familia pudieran estar ante la presencia de Dios, porque era lo que buscaba Dios, una descendencia para estar con él. Y dice que a Dios le agradó, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos aquí que Dios empieza a hacer algo importante. Encuentra una familia, levantan un holocausto, un altar, y vemos que eso es delante de los ojos de Dios, grato, claro, y Dios les dice lo que iba a hacer, les da una promesa, hace un pacto. En Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? ¿Qué le está diciendo a Noé? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez, a levantar una generación y generaciones que amaran realmente a Dios. En Génesis 9:7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces ya no era nada más una familia, hablamos de 4 familias, los hijos de Noé y Noé eran 4, de los cuales Dios le está diciendo, adelante, tengan hijos, multiplíquense. Y dice la Escritura algo importante, dice que Dios hizo pacto con ellos. Pacto con vosotros y con vuestros, ¿quién más? Con vuestros descendientes después de vosotros. O sea que no solamente era con unos. Vemos ya una bendición que se hace en esta familia. Ya no era solamente Adán y Eva. Ellos pecaron, pero Dios levantó a un hombre justo, que buscó a Dios, que lo amaba, y su familia amaba a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Abraham. En Génesis 12, verso 1, vemos cómo Abraham también era justo delante de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjate lo que Dios le estaba diciendo a él.
haz esto y yo te voy a bendecir. Voy a bendecirte, voy a bendecir a tus familias y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios no pensaba en el divorcio, Dios no pensaba en que los matrimonios se divorciaran, de que se pelearan. Dios siempre pensó en levantar una descendencia para él. Y si te das cuenta, bendecía. Abraham se le conoce como el amigo de Dios. ¿Sí? Había una relación de Dios, incluso Dios no le ocultaba nada a Abraham, como Abraham tampoco le ocultaba nada a Dios. Y Dios tenía una relación con Abraham muy mutua, como la tenía con Adán al principio, como la tenía con Noé y como la tuvo con muchos. Entonces, vemos que Dios le estaba diciendo qué tenía que hacer y y para que Dios lo bendijera. En Génesis 22:16 dice la escritura, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué había sucedido anterior? Bueno, casi a 100 años Abraham, a los 99 años, Dios le da un hijo a Isaac, ¿sí? Crece Isaac, aproximadamente a los 8 años, Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, ¿sí? Sacrifícalo. Y Abraham no rehusó en hacer lo que Dios le mandó, ¿sí? Dice la escritura que él se levantó muy de mañana, preparó sus animales, llevaba la leña, llevaba todo y se fueron junto con los criados. Dios le dijo que lo hicieran en el monte Moriat, que era camino de 3 días. Abraham ya era grande, anciano, y en ningún momento dijo, Dios, ¿por qué voy a ir hasta allá? Está re lejos, mejor me quedo aquí. Mira, voy a hacer las cosas, pero mejor aquí, ya estoy grande, ya no puedo caminar tanto. Aparte el burro, pues me lastima, o el caballo. No, no dijo eso. Él obedeció, se fue hasta el monte. Llegando al monte, al pie del monte, le dijo a los criados, quédense aquí, el muchacho y yo iremos allá. ¿Sí? Se fueron. ¿Por qué crees que dejó a los criados? Porque imagínate cuando iba a levantar el altar y sacrificar a Isaac, pues lo iban a detener. Y él no quería que hubiera ningún obstáculo. Entonces, fue obediente a las cosas de Dios. Llega, en el camino le pregunta a Isaac, oye papá, pues veo la leña, veo el fuego, pero ¿y el cordero dónde está, papá? Y él dijo, Abraham, Jehová proveerá. Él nunca dijo, hijo, tú eres el sacrificio, ¿no? Él agarró, se fue, cuando estaba ya a punto de encajar el cuchillo al muchacho, degollarlo, realmente era lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Dios? Le habló desde el cielo y le dijo, no lo hagas, detente. Yo veo que temes a Dios. Yo veo que realmente estás dispuesto a hacer lo que yo te mando. Eres obediente. Y por esta razón, por lo que tú has hecho, aquí le está diciendo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces ya vemos algo importante aquí en estos pasajes. ¿Qué resalta aquí la escritura? Resalta claramente, número 1, la obediencia. ¿Sí? Número 2, eran justos delante de los ojos de Dios. Eran obedientes y justos, y al dar la obediencia y hacer lo que Dios les pedía, había un temor de Dios, y entonces ellos actuaban y venía la recompensa de parte de Dios. Si te das cuenta, en estos 2 ejemplos que hemos visto, y aún hay más, Dios habla a que iban a ser benditos las familias, que iba a Dios bendecir a sus generaciones, pero porque hubo quienes realmente estuvieron ahí en la presencia de Dios. Ahora, si tú quieres tener realmente una descendencia para Dios, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hicieron ellos, ¿sí? Una descendencia es que debes de orar, debes de consagrarte a Dios. Si no eres cristiano, ¿qué esperas para hacerlo?
el psicólogo no te va a dar la salida, ¿sí? Los médicos no te van a dar las salidas, el que tú vengas conmigo y me pidas consejo no te voy a dar la salida, te voy a dar el consejo, pero si tú no agarras el consejo conforme a lo que Dios te está pidiendo y sobre todo estés en comunión con Dios tú en lo personal, no va a haber esa descendencia que Dios quiere darte. Tienes que ser tú con Dios, una relación en santidad como la tuvo Noé, como la tuvo Abraham, como la tuvo Jacob, como la tuvieron muchos en la Biblia. Una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque puedes buscar el consejo y cada 8 días puedes pedir consejo. Qué bueno que pidas consejo, eso es bueno, ¿sí? Pero el mejor consejo es que Dios te va a dar todos los días si tú estás en la presencia de Él. Que vas a poder realmente acercarte y decir, Dios, mira a mi familia, mira a mis hijos, mira esto. Cuando habla de sacrificio, es que tú te vas a acercar a ese sacrificio a Dios y vas a levantar la oración hacia Él para que Dios te bendiga, te diga lo que tienes que hacer y lo hagas conforme a lo que Dios te pide. Y entonces vas a empezar a ver resultados en tu propia vida y en tu familia, en tus propios hijos. Pero si te das cuenta, aquí no está hablando a la mujer, está hablando de los varones. ¿Por qué los varones? Porque Dios nos ha dado la autoridad en la familia, en tu esposa, en tus hijos, ¿sí? Y la mujer, dice la Escritura, que es ayuda idónea. Ella va a ayudarnos, no es una esclava. No es de que, a ver, tú vas a hacer esto porque aquí mando yo. Eso se llama autoritarismo, ¿sí? Pero si tú entiendes bien los planes de Dios y los propósitos, te vas a consagrar a Él. Y vas a ver principios bíblicos que Dios puede hacer con tu familia y contigo. Ya pedirás el consejo, sí, pero primero ya fuiste con Dios y todos los días estarás orando a Dios, levantando en sacrificio, en obediencia, para que Dios realmente conteste esas oraciones. Eso fue lo que hizo Noé. Levantó el sacrificio. Abraham levantó el sacrificio. Y ahora si vamos con Dios, porque dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y en otro pasaje dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de que esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1, del 1 al 2, dice la Escritura, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, etcétera, etcétera. Está hablando desde dónde viene Jesús. Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente, ¿sí? Y desde ahí viene Jesús. Después le hizo la bendición también a Jacob, y aquí viene, y desde esa genealogía, ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Pero si vemos también lo que pasó con Jesús, dice la Escritura que de tanto ha amado al hombre, al mundo entero, que Dios dio a su único Hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Dios mismo dio a su único Hijo en sacrificio para que nosotros pudiéramos realmente tener esa relación con Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente obedecer, enseñar y caminar como Dios manda. Dice la Escritura en Filipenses 2, del 5 al 8 en adelante, dice, Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ves aquí? Lo mismo que hablamos de Noé, lo mismo que hablamos de Abraham, lo está haciendo Dios. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Escritura que fue obediente. Fue obediente. Y a la vez también fue levantado en sacrificio para que nosotros realmente pudiéramos encontrarnos. Ahora, si te das cuenta y lees la Biblia desde Mateo hasta Juan, los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús se dirigió a las personas, pero por lo regular
había familias enteras buscando a Jesús. Esas familias tú lo puedes ver cuando estaba Jesús orando por los enfermos. Llegan los niños. ¿De dónde salieron los niños? Pues de las familias que andaban con Jesús. Querían acercarse a Jesús y no lo dejaban los discípulos. No molesten al maestro, déjenlo. Y Jesús le dijo, déjenlos que vengan. Dejad a los niños que vengan a mí, no se los impidas. Porque muchas veces nosotros como padres les impedimos a nuestros hijos acercarnos a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos padres, los hijos quieren venir a la reunión y padres dicen, hoy no vamos a ir a la reunión, hoy nos vamos a ir a otro lugar, hoy nos vamos a quedar en casa, pero yo quiero ir a la iglesia? Y después que crecen, tú les dices, vamos a la iglesia y dicen, ahora yo no voy. ¿Y quién les enseñó a no ir? Nosotros mismos. Es que ya no quiere venir, hermano, ¿cómo le hago? Y cuando él te decía que quería venir, ¿sí lo traías? ¿Sí lo dejabas venir? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, las familias se acercaban a Cristo. Y si vemos cuando Jesús resucitaba a los jóvenes, en este caso a la hija de Jairo, ¿qué edad tenía? 12 años. ¿Quién buscó acercarse a Jesús? El Padre. Jairo buscó a Jesús, no le importó lo que dijera la gente, era un principal de la sinagoga, dijo, no me importa lo que digan los demás, yo quiero que mi hija sea sana, que se salve. Buscó a Jesús y su hija resucitó y fue sana. ¿Quién le clamó a Jesús? Jairo. Jairo. La autoridad que Dios había puesto. Si vemos más adelante, había una mujer viuda que llevaban a su hijo a enterrar. Dice Jesús que se compadeció de ella, tocó el féretro y el muchacho resucita. Jesús fue a las familias. Jesús mismo vino a hablarle a las familias que se volvieran a Dios. ¿Quién llevó a aquel joven lunático a los apóstoles y no pudieron hacer nada? El Padre. Mira, Jesús, traje a mi hijo, es lunático, desde niño le atormenta el demonio y mira y lo avienta al fuego y hace esto, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús le dijo a los discípulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Y Jesús sana a ese muchacho, lo hace libre. ¿Quién buscó el clamor? El Padre. Y la madre, te aseguro que estaba clamando más todavía por la angustia que había. ¿Por qué Dios resalta más al varón? Por la autoridad, pero el hombre es más duro para buscar a Dios. El hombre es más soberbio. Dice, no, ¿yo para qué voy a ir? No, ¿yo para qué hago esto? Y en la Biblia tú vas a ver, aún en Eliseo, que cuando Dios le dijo a aquella mujer que iba a tener un hijo, una mujer que ya mayor de edad también, y que le daba de comer a Eliseo, le dijo, Dios te va a bendecir con un hijo. Dijo, no te burles de mí, oye, ¿cómo voy a tener un hijo así ya tan grande? Dios le dio un hijo y después el niño muere. ¿Sí? Y la mujer, ahí no fue el papá, ahí fue la mujer quien corrió con Eliseo. Oye, pues murió mi hijo, viene y lo resucita. Entonces, familias que realmente buscaban a Dios, que veían cómo sus hijos se estaban perdiendo y clamaban a Cristo, ¿sí? Y Cristo hacía el milagro. Cuando realmente la gente viene y se acerca a Dios, Dios va a hacer el milagro. Aquella mujer que venía dando gritos a Jesús diciendo, Jesús, sana a mi hija. Jesús, mira, sálvala, hazla libre, Jesús. Jesús no le hacía caso. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Oye, ya hazle caso, mira, pues viene dando voces, ya nos hartó casi. ¿Y qué le dijo Jesús? No es lícito darle de comer el pan a los perrillos. Lo que es de los hijos, no es bueno dárselo a los perrillos. Tú ves la humildad de la mujer, la sencillez, y dijo, pero al menos los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, grande es tu fe. Se humilló, le clamó a Dios y vio el resultado. ¿Sí? Dios quiere familias convertidas. Y Dios vino a las familias a cumplir lo que le había dicho Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿por qué la familia no hace eso? Porque no han obedecido realmente a Dios en lo que Él quiere que se haga. Porque muchos creen en Jesús, pero no le están creyendo a las cosas que hace Jesús.
no están siguiendo los mandamientos de Jesús, ¿sí? Y allí es donde se truncan las cosas. Oran por sus hijos, pero oran de vez en cuando, ¿sí? La Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé, y clamar es llorar, es acercarte a Dios realmente. Los que se acercaban a Cristo pidiendo ayuda por su familia, clamaban, le oraban, le gemían, lloraban para que Dios hiciera el milagro en sus familias, ¿sí? No era nada más, lloré por mis hijos, no. Ahí vemos un gran ejemplo de Job también. Dice que todos los días hacía sacrificio por sus hijos, por si hubiesen pecado. Estaban consagrándose familias enteras a Dios, a Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús también tuvo que ser sacrificado, murió por nosotros los pecadores, para que realmente creyéramos en Él y las familias creyeran en Él y realmente viera ese pacto con Dios, ese pacto de generaciones y generaciones. Y familias se han convertido realmente a Jesús porque han visto su amor y su misericordia. Como padres tenemos una gran responsabilidad ante Dios, porque nosotros conocemos de Dios y nuestros hijos, nosotros tenemos que inculcarles, como dice la Biblia, enseñarles a nuestros hijos y ellos que enseñan a sus hijos de a sus hijos. Entonces tenemos que instruirlos nosotros. Tenemos que levantar los altares a Dios constantemente todos los días para que nuestras familias realmente sean benditas y felices y haya una descendencia para Dios, no solamente como matrimonios, también nuestros nietos, los bisnietos, tataranietos, y que todo el mundo conozca realmente a Jesús, que realmente caminemos con Él. Podemos ver que nosotros, si obedecemos a Dios, entramos en ese pacto. Si nosotros realmente caminamos con Dios y decimos conocer a Dios y leer la Biblia, tenemos que poner en práctica todo esto. ¿Por qué el día de hoy muchos jóvenes no quieren de Dios? ¿Por qué los hijos no quieren de Dios? Es una buena pregunta. Y es bueno preguntarle a Dios, ¿en qué fallé, Dios? ¿Qué hice mal? Dios, ¿qué hice mal delante de ti? Que ahora mi familia no quiere nada de ti, que mis hijos no quieren nada de ti. ¿Qué he hecho mal? Porque luego preguntamos, yo he hecho muchas cosas buenas, pero pregúntate por qué no quieren. Entonces hay un problema en mí. Hay un problema en mí. Imagínate que en una escuela la mayoría de los alumnos reprueban el examen. ¿En dónde está el problema? ¿En los alumnos o en el profesor? Digo, a lo mejor 5 reprueban de 20, ¿no? Pero que más de la mitad, 15 reprueben, ¿quién es el problema? El maestro, ¿no? Si en mi casa mi familia no quiere buscar de Dios, si en mi casa no quieren sujetarse, no quieren hacer cosas, ¿en dónde está el problema? ¿En ellos? Yo me tengo que revisar. Yo tengo que ver que estoy fallando y preguntarle a Dios, muéstrame qué hice mal. Es como el amargado, ¿no? El amargado con todos tiene problemas y dice, es que nadie me quiere. No, es que el problema no son ellos, eres tú. Eres tú el problema. Es lo mismo en el matrimonio. ¿Por qué está tu matrimonio decayendo? Es una buena pregunta. ¿Qué estoy fallando yo para que mi esposo esté así? ¿O qué fallé yo para que mi esposa ahora esté amargada? ¿Qué hice mal? ¿O que ya no quiera ir a la iglesia? ¿Qué hice mal? Es una buena pregunta. La Biblia nos dice claramente que si nosotros hacemos lo que Dios manda, vamos a ver buenos resultados. Vamos a ver lo que dice la Escritura a los esposos, Colosenses 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellos. Estos ya se vio en estudios anteriores, no vamos a profundizar, pero si te das cuenta está dando mandamiento Dios a través del apóstol Pablo a los colosenses. Maridos, amad. No dice que ellas te van a amar, dice amad a vuestras mujeres. Y dice algo importante, no seas ásperos con ellas. Por ahí hablamos de la comunicación en el matrimonio. Recordemos que el hablar tiene mucho que decir, ya sea un gesto, ya sea verbal, ya sean palabras. Y el hombre por naturaleza es tosco, ¿sí?
Y la mujer es muy sensible, dice que es como un vaso frágil. Entonces, ¿cómo la tengo que tratar? No, pero es que no entiende. Pues entienda o no entienda, dice la Biblia que no seas áspero con ella, porque la mujer tiende a amargarse. Así de sencillo. No seas áspero con ellas. Y bueno, ahí vamos a dejarle, después vamos con los hijos. A las esposas, vamos a Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Que está hablando a las ancianas, enseñar, pero cómo es la característica que debe de una esposa con el marido. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, y aquí vemos las características de una mujer, una esposa que realmente quiere tener una descendencia para Dios. Dice, amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué al varón no le dice a los hijos en esa área? Porque la mujer vive más con los hijos. Si no trabaja y si no los deja en la guardería, lógico. Es la que más convive. Los principios bíblicos y judíos, la mujer tiene más responsabilidad con los hijos porque es la que pasa mayor tiempo con ellos. Dice a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya te está dando características. ¿Qué tienes que hacer como mujer? Esto. ¿Qué tienes que hacer como varón? Lo que Dios manda. Así de sencillo. No son esclavos ni el uno del otro. Son para disfrutarse. Son para vivir completamente en familia. Que oren a Dios, que le alaben, que no estén peleando. Si hay desacuerdos, arreglen los desacuerdos. No te vayas a dormir hasta que lo arregles. ¿Sí? No digas voy a orar si ya sabes lo que Dios te está pidiendo. Que pidas perdón si la regaste. Que ames, que sirvas, es lo que Dios pide. ¿Qué más vemos? Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces ya vemos lo que Dios está mandando que hagan las mujeres. ¿Qué más vemos a los hombres? Ahora sí, los hijos, Colosenses. Volvemos al capítulo 3. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, siempre y cuando no te lleven a pecar, siempre y cuando no te lleven a desviarte de Dios. Y que no digan, es que la religión de mis padres, pues si la religión de tus padres está mal, déjala y busca a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no desesperes. Ya está hablando a los dos, hombre y mujer. Padres, no hagas desesperar a tus hijos, ¿sí? Para que no se desalienten, para que no digan, no, ya, ¿para qué voy? Mira, mis papás dicen que son cristianos y siempre andan peleando y siempre andan gritando y yo soy el que pago los platos rotos, conmigo se desquitan, me pegan, se desquitan y vienen y me cuentan sus cosas, ¿yo qué puedo hacer? No los desesperes. ¿Quieres tener una descendencia para Dios? Ámalos, sírvelos, atiéndelos, hazles ver sus responsabilidades, sus obligaciones y no les des mal testimonio sobre todo. Y bueno, en Efesios 6:1 sigue hablando a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y bueno, alguno dirá, bueno, yo ya soy casado, ya mis padres son aparte, sí, pero no dejan de ser tus padres. También los tienes que amar, los tienes que respetar, los tienes que obedecer, siempre y cuando no te lleven a pecar, y tienes que ver por ellos también. Eso es justo. Y si no son convertidos, van a ver que eres un buen cristiano, que lo estás amando, y a rato se convierten. Entonces ahí vamos a ver cómo se levantan las descendencias para Dios, si hacemos lo que Dios manda. Y el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el verso 4, ya con esto terminamos, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es bueno siempre que le digas, la Biblia dice esto, hijo,
porque estás haciendo lo contrario. Pero si tú mismo no aplicas la Biblia para ti, ¿qué crees que te va a decir tu hijo? Papá, pues si tú no lo haces. Mamá, ¿cómo me dices eso si tú no lo vives? Por eso te digo que tienes que convertirte a Dios primero, si no eres convertido, para que levantes el altar de oración a Dios, tu familia, tú mismo, que hagas tus altares con Dios, les enseñes lo que dice la Escritura y puedas amonestarlo conforme a la Biblia. Conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. No es de que es que me dieron el consejo, como muchos padres vienen y nos piden consejos. Oye, ¿qué hago con mis hijos? No, pues sale así, así. Bueno, el gran error que cometen los padres, y por eso los hijos no quieren nada y se amargan contra los ministros, es porque llegan y dicen, pedí consejo y me dijeron que te hiciera esto. ¿A quién le estás echando la pedrada? A nosotros. ¿Y contra quién crees que se va a amargar tu hijo? No contra ti, contra nosotros. Porque va a decir, ustedes le dijeron a mi madre que hiciera esto. Tú le dijiste a mi padre que hiciera esto conmigo. Y se amargan. Ay, hermano, es que ya no sé por qué no quieren venir. Es más, ni te quieren ver a ti. Porque tú mismo les provocaste esa ira. Porque tú mismo les dices el consejo mal. Ese es el problema. Pero si tú le dices, la Biblia dice esto, esto y esto. Ah, sí, te lo dijeron, sí. Pero aquí dice la Biblia. Aquí dice la Biblia que debes sujetarte a Dios en esto, esto y esto. ¿Sí me explico? Si tú dices, porque el consejo se te da bíblico. La Biblia dice esto y esto. Pues si tú llegas y dices, el pastor me dijo que yo te hiciera esto, estás perdido tú, estás perdido yo, está perdido tu hijo. Esa es la realidad. No vas a encontrar una descendencia para Dios si haces eso. Por eso dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a poner un ejemplo y con todo respeto a mi hija, pero por ejemplo a mi hija le dije, mira hija, no hagas esto porque te vas a caer. Va a pasar esto, ten cuidado. Bueno, no me hizo caso y se cayó. Dice, papá, ¿qué crees? Me caí. Sí, ya te había dicho. Y le dije lo siguiente conforme a la Biblia. Le dije, la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Te avisé, no me hiciste caso, pagas la consecuencia. Eso es lo que te pasó por no obedecer. Pues te das cuenta, le dije, Dios dice esto en su palabra. No dije, yo te dije esto, esto y esto. No, Dios dice esto. Para que ella entienda que Dios tiene razón. Entonces, cuando tú aplicas la Biblia, estás haciendo un propósito, estás levantando una descendencia para Dios. No para el pastor, no para la iglesia, ni para ti, para Dios. Y entonces, cuando nosotros realmente obedecemos a Dios, ¿qué crees que va a suceder? Vamos a levantar nuestras familias para Cristo. Si tú como mujer obedeces a Dios, tú como varón obedeces a Dios, como matrimonios levantan los altares y los hijos empiezan a ver eso, vas a empezar a levantar una descendencia para Dios. Y si no, va a ser lo contrario. Como muchos jóvenes se han perdido porque los padres no les dieron buen testimonio. Elvis Presley era un hombre de familia cristiana y terminó perdido. Marilyn Manson de la misma manera. Su padre era pastor. ¿Y qué pasó con él? ¿No le da la gloria a Dios? Está perdido ese hombre. Dicen que Hitler venía de familia judía. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Por qué no se levantó una descendencia para Dios? Al contrario, se volvieron enemigos de Dios. Mucha responsabilidad tenemos nosotros como padres. ¿Queremos tener una descendencia? Tenemos que levantar esos altares, esos sacrificios y estar en la presencia de Dios todos los días, porque como te lo he dicho en otras ocasiones, no sabemos ser padres, no sabemos ser esposos, no saben hacer esposas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de Cristo. Y aunque haya muchos libros que te dan consejos, pero si no buscas el rostro de Dios, no va a haber bendición. Dios quiere levantar familias. ¿Por qué estás aquí ahora con tus hijos? Porque Dios puso la mirada en ti y Él quiere levantarte una nueva generación que ame, que sirva a Dios. Las generaciones que vienen atrás de nosotros, si no, los padres no buscan a Dios, ¿qué va a suceder? El homosexualismo para ellos va a ser normal. La maldad que están levantando para ellos va a ser normal.
Las drogas va a ser normal para ellos, pero para nosotros no es normal, porque tuvimos otros principios. Por eso es levantar los principios bíblicos para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Cerremos nuestros ojos. Dios quiere levantar una descendencia para Él. Dios quiere levantar una descendencia que le ame y que le sirva. Y por eso Dios te trajo aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas feliz, seas bienaventurado, camines con Dios, tú con tus hijos, y que no se pierdan nuestros hijos, sino que sigan adelante. Dios quiere levantar una descendencia. Dios quiere que tú le sirvas, que entienda los principios bíblicos y que cada quien tome su responsabilidad, porque Jesús dio la vida por todos nosotros. Porque Él quiere y dio la vida para salvarnos. Y quiere que como familias vayamos ante la presencia de Dios. Familias que le amen, que le sirvan. Porque Él quiere que aún le seas fiel a tu esposa y como esposa ser fiel a tu esposo. Para que tus hijos vean ese testimonio. Que te deleites con la mujer de tu juventud. Que puedan arreglar los asuntos, que puedan buscar el rostro de Dios juntos para que les dé esa sabiduría y ese entendimiento. A lo mejor tú dirás, bueno, pues yo estoy divorciada, tengo mis hijos. Pues levanta una nueva generación que ame, que sirva a Dios. No dejes de orar, no dejes de servirles, no dejes de amarles, no dejes de exhortarlos conforme a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios te quiere bendecir. Lo que has hecho mal, pídele perdón a Dios. Y si tienes algo que arreglar con tu esposa, con tu esposo, arréglalo. Arréglalo. A lo mejor dirás, no, pero él no hace nada. Tú haz lo que Dios te manda. Tú haz lo que Dios está pidiendo. Y Dios te va a bendecir. Una descendencia para Dios. Dios quiere levantar nuevas generaciones. Dios quiere levantar, a lo mejor tus hijos van a ser misioneros, predicadores, o al menos a lo mejor van a hacer algo para la sociedad, unos médicos, alguien que realmente pueda servir a la gente, unos maestros, no lo sé, pero que se pueda distribuir la palabra con el testimonio y el ejemplo. Es amar, es servir, es hacer lo que Dios está pidiendo. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu casa? La simiente es Cristo y es tiempo de reedificar nuevamente la casa. Es tiempo de acercarte a Dios y ver los resultados que has tenido. Si han sido buenos, agradécele a Dios. Si han sido malos, pídele perdón y dile a Dios, enséñame para ir hacia adelante. Acércate a Jesús. Él está aquí. Él quiere ayudarte.
Dios quiere levantar una descendencia para Él. Él está buscando y ha puesto la mirada en nosotros, porque tenemos la capacidad que Él nos ha dado para levantar esa descendencia. No es falta de fe, es cuestión de tomar decisiones y acercarte a Dios. Dios puede levantar esta descendencia. Un día Dios levantó a Josué, y Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él quiere una descendencia. Dios quiere familias que le amen, que estén con Él, familias enteras, una familia de fe, una familia que ame. Yo te invito que si tu esposo o tu esposa está aquí, lo tomes de la mano y vamos a orar por las familias. Los hijos están allá arriba, bueno, no los podemos bajar ahorita, pero si tu esposo no está contigo, está en otro lado, tu esposa, búscalo. Vamos a orar por las familias, que Dios sea quien nos bendiga, sobre todo por el matrimonio, que Dios sea el que haga la obra en nosotros. Abraza a tu esposa, si quieres puedes salir de tu lugar, tómale la mano y vamos a orar. Y yo te aconsejo, si tienes algo que arreglar con ella, llegando a casa, arréglalo. Si tienes algo que arreglar con tu esposo, arréglalo. Es un buen momento para acercarnos a Dios, para poder ponernos a cuentas y poder transmitirle a nuestros hijos lo que Dios quiere de nosotros. Padre, gracias te damos por cada familia, cada matrimonio que tú has traído, Señor, porque tú estás buscando una descendencia para ti, amado, y a ti te ha placido vernos y traernos aquí, Dios. Padre, como esposos nos hemos sentido torpes, inútiles, Señor, para poder guiar a nuestras familias, aún a nuestra esposa, aconsejarle a nuestros hijos, pero queremos que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor. Aún perdona, Señor, lo que se haya hecho mal, Padre, y que empecemos a hacer bien las cosas como tú quieres y mandas. Aún como esposa, Señor amado, de la misma manera, quizás no ha habido una sujeción como debe de ser, a lo mejor no ha habido una guianza clara, Señor amado. Padre, para los hijos queremos que tú des esa sabiduría y entendimiento también en ellas, Señor. Padre, porque queremos que te levantes una descendencia para ti, Jesús. Descendencias que te amen y te sirvan, Señor. Aún de la misma manera, si no hemos sabido ser hijos, Señor, perdona, Señor. Padre, y que podamos realmente tomar nuestro papel como hijos, Padre, para que podamos dar testimonio de ti en todos lados, Señor. Podamos glorificarte, Señor. Padre, y podamos no solamente alabarte aquí cada domingo, Señor, sino entre semana en nuestras casas. Padre, levantar los altares familiares, levantar los altares con las esposas, los esposos. Padre, que realmente haya familias enteras que te amen y te sirvan, Señor. Aún aquellos hombres que no pudieron venir, Señor, ahí donde están, trátalos, Señor. Padre, que vean que tú los estás llamando para que sean una descendencia para ti, Jesús. Aquellas esposas que no pudieron venir, Señor, no quisieron, lo que sea. Padre, que seas tú, Señor, tocando sus corazones también, amado. Y aún los que están en casa, Señor, que por alguna razón no pudieron venir, pero están como matrimonio, también queremos que tú les bendigas, Señor. Fortalécenos a todos, Señor amado. Levántate nuevas generaciones que te amen y te sirvan, Señor. Padre, que podamos hacer tu obra que nos has encomendado. Padre, y podamos ganar el mundo para ti, Señor. Padre, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Levanta nuevas generaciones, nuevas familias, Señor, consagradas a ti. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, en tu nombre te lo pedimos. Serviremos a Jehová. Vamos a ponernos de pie y cantemos juntos este canto. Yo en mi casa Si tú no puedes ir con tu esposo, búscalo. Con tu esposa. Y todos juntos cantemos este canto como una promesa de Dios a nuestras vidas. Y un compromiso de nosotros hacia Dios. Y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi
Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús nos amó primero. Jesús nos amó primero. Y es por eso que le Amén, amo. Señor. Y es por eso que le sirvo. Jesús nos amó primero. Yo y mi casa Así es, Señor. serviremos Que se haga una realidad este canto en nuestras vidas, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús nos amó primero. Jesús nos amó primero. Y es por eso que le amo. Así es, Jesús. Y es por eso que le sirvo. Jesús nos amó primero. Jesús nos amó primero. Amén, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús nos amó primero. Porque tú quieres que se levante una descendencia para ti, Y Jesús. es Por eso dices la vida por todos nosotros, Señor. Por eso hiciste ese pacto, Señor. Le sirvo. Queremos servirte, Jesús. Jesús Como familias nos enteras, Señor. amó primero. Y es por eso que le amo. Y es por eso que le sirvo. Jesús nos amó primero. Así es, Jesús. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias por cada familia que está aquí presente, Señor, y aún los que están en casa conectados. Gracias, Señor. Padre, que se cumpla este canto en nosotros, que sean en ti, en tu simiente, Señor, todas las familias de la tierra felices. Amado, levántate nuevas generaciones, glorifícate en medio de nosotros, y Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en gran manera. Sigue glorificándote, Señor, sigue poniendo los ojos en nosotros y aún corrigiendo lo que tengamos que corregir, amado. Guarda a nuestros hijos, Señor. Padre, que se levanten para ti, Señor, y también los hijos de nuestros hijos, que sean benditos en toda la tierra, Señor. Aún todas las descendencias nuestras, Señor, que se acuerden de ti siempre. Que a ti sea la gloria y la honra, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Jesús.
pues hagamos lo que Dios nos pide. Si queremos una descendencia para Él, démosle la gloria como Él lo está pidiendo. Con esto terminamos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Les recomiendo un libro que se llama Una descendencia para Dios. Ese está allí en la librería si lo quieren comprar. Creo que les va a ayudar bastante. Que Dios les bendiga a todos.